Queridos amigos, un gusto saludarles una vez más. La reflexión está en Primero de Samuel, capítulo número 6. Los filisteos toman la iniciativa de devolver el arca a Israel. La palabra del Señor en el versículo 1 declara lo siguiente: y el arca del Señor estuvo en territorio filisteo 7 meses. Las consecuencias han sido terribles, no solamente para Asdod, sino también para las 5 ciudades más importantes de todos los filisteos. Tumores, malignos, enfermedades y de igual forma desolación ha causado terror, miedo en toda tierra filistea. Ahora los filisteos buscan el consejo de los sacerdotes y de los adivinos, de tal forma que ellos preguntan: ¿qué vamos a hacer con el arca del Señor? Y entonces ellos responden: miren, no la manden sin nada, tienen que presentarle a Dios una ofrenda compensatoria. Entonces recobrarán la salud y sabrán por qué Dios no ha dejado de castigarlos. Y de igual forma se presenta otra pregunta y ellos dicen: ¿y qué le debemos ofrecer? Y los sacerdotes contestaron: 5 figuras de oro en forma de tumor, respondieron aquellos, y otros 5 en forma de rata, de acuerdo a las ciudades de los filisteos. Y la palabra del Señor menciona que mandaron a construir una carreta nueva. Versículo 7, así lo declara la Biblia: escojan también 2 vacas con cría y que nunca hayan llevado yugo. Aten las vacas a la carreta, pero encierren los becerros en el establo. Versículo 8, tomen luego el arca del Señor y pónganlo en la carreta. Coloquen una caja junto al arca con los objetos de oro que van a entregarle a Dios como ofrenda compensatoria. Luego dejen que la carreta se vaya sola. Y miren, el versículo 9 declara lo siguiente: y obsérvenla. Si se va en dirección de Bet-Semes, su propio territorio, eso quiere decir que el Señor es quien ha causado esta calamidad tan terrible en todo el territorio de los filisteos. Pero si la carreta se desvía para otro lugar, sabremos que no fue Él quien nos hizo daño, sino que todo ha sido por casualidad. Dios, a través de sus ángeles, permitió que estas vacas pudiesen ser guiadas y que la carreta llegara en dirección o que llegara a Bet-Semes, como un reconocimiento de que Dios es el que había provocado todo eso y que era un Dios soberano por encima de todos los dioses y de todo territorio. Así que debemos entender, queridos amigos, que la soberanía de Dios está por encima de todo. Él es el soberano, Él es el poderoso, Él es el Rey. De tal forma, queridos amigos, que cuando vamos a la palabra del Señor, en el versículo 13, dice la Biblia que la carreta llegó hasta el territorio de Bet-Semes. Y dice la Biblia que los habitantes de Bet-Semes estaban cosechando el trigo. Ellos alzaron la vista, vieron el arca y se llenaron de alegría. La carreta llegó hasta el campo de Josué de Bet-Semes, donde había una gran piedra, y allí se detuvo. Entonces la gente del pueblo usó la madera de la carreta como leña y ofreció las vacas en holocausto al Señor. Recordemos que solamente los levitas podían descargar y poder llevar y trasladar el arca del pacto y todo lo relacionado con el santuario. Así que dice la Biblia en el versículo 15, la última parte: aquel día los habitantes de Bet-Semes ofrecieron holocaustos y sacrificios al Señor. Pero cabe señalar, queridos amigos, que en ese mismo territorio, en el versículo 19, algunos hombres se atrevieron a mirar de manera inadecuada dentro del arca del Señor, y Dios los mató. Fueron 70 los que perecieron.
el pueblo hizo duelo por el terrible castigo que el Señor había enviado. No era ni por curiosidad. No debemos nosotros tratar de poder contemplar y mirar de manera inadecuada la presencia del Señor. Por lo tanto, en el versículo 20 dice: y los habitantes de Bet-Semes dijeron: el Señor es un Dios santo. Así como hubo consecuencias terribles para con los filisteos, también en territorio israelita, ya en Bet-Semes, también estos varones 70 que se atrevieron a mirar dentro del arca, el cual no estaba permitido, las consecuencias inmediatamente se produjeron. El Señor es un Dios santo. Adoramos no solamente a un Dios que es soberano, sino también a un Dios que es santo, y se nos invita a ser santos como Dios es santo. Y entonces, ante el temor de ello, ellos se preguntan: ¿quién podrá presentarse ante el Señor? ¿Y a dónde podremos enviar el arca para que no se quede entre nosotros? Versículo 21 termina el texto bíblico: así que mandaron este mensaje a los habitantes de Kiriat Jearim: los filisteos han devuelto el arca del Señor, vengan y llévense. Cabe señalar que es interesante porque la nueva casa del sacro objeto que es el arca del pacto fue allá, a la de una familia sacerdotal donde residió hasta los días del rey David, pues los filisteos habían destruido Silo, y fue en esa familia en donde se pudo llevar el arca del pacto. Permite que todos los días el arca del pacto, la presencia de Dios en tu vida, sea una realidad en tu vida. Que el Señor te bendiga.